Hispana. Soy Fernanda Cabrera y Margarita Tovar, y estamos en otro podcast aquí hablando sin límites. Bueno, estoy muy feliz, Margarita. ¿Cómo estás tú? Estoy excelentemente emocionada porque nos trajeron regalitos hoy. Ay, sí, yo estoy pero viendo a rico. Mira lo que nos trajeron. Gracias a Perfume Market. ¿Ah? Qué belleza de regalo, ¿no, Margarita? Ya somos VIP aquí. VIP, sí, acá. Muchas gracias a los chicos. ¿Quieres presentar? ¿Quién viene? ¿Quién nos está visitando? Viene una persona súper especial que estaba muy emocionada hoy. Yo creo que hoy me levanté así como que, ay, quiero entrevistarlo porque sé que nos va a nutrir mucho con su conocimiento. Yo sé que para ustedes también, más a esa comunidad hispana que tú sabes que uno llega a este país y hay muchos conflictos, muchas cosas, pero bueno. Las emociones se vuelven así, todas se revuelven y bueno, a veces no sabemos cómo manejarlas, qué hacer, y pues por eso tenemos un experto hoy. Sí, así es, Margarita. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Emilio Mijares. Hola. ¿Cómo Gracias estás? por la Bienvenido. Bienvenido, qué guapo. Gracias, ustedes también, me siento honrado de estar dos mujeres hermosísimas. Sí, wow. ¿Cómo estás, Emilio? Contento de estar aquí, contento de verlos a todos ustedes y pues gracias por prestarme tu ventana de apertura al pensamiento resiliente, porque eso es este podcast. Nos ayuda a crear pensamientos resilientes y bueno, gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos encantadas de tenerte aquí. La verdad, tu energía es muy bonita siempre que Gracias. hablamos y eso es como que esa conexión de... Y cuéntanos, para los que no te conocen, ¿qué haces? ¿Por qué te invitamos? Cuéntanos. Ok. Fíjate, yo soy un inmigrante venezolano que llegué aquí al estado de Utah y Estados Unidos hace 3 años en Venezuela. Soy doctor en ciencias de la educación, magíster en terapia cognitivo-conductual, especialista en psicología criminal, counseling gestáltico y pues me encargué por muchos años trabajando en lo que es la parte de salud mental. Trabajaba para el Ministerio de Educación en Venezuela, era orientador educativo y director del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil en una universidad también allá en Venezuela y pues bueno, esa es mi misión de vida, educar, psicoeducar las mentes. Muy interesante. Sí. Y cuéntame por qué decidiste esta profesión, por qué te impulsó. ¿Qué me decidió? Mira, yo vengo de un contexto familiar disfuncional, donde fui víctima de violencia. De hecho, siempre una anécdota que recuerdo de niño, era tan triste y tan infeliz en mi núcleo familiar, en mi hogar, que cuando salía a otro lugar yo veía las casitas y decía, seguramente allá hay niños felices. Y allí empecé a conectarme con eso. Yo decía, yo quiero que en los hogares realmente existan niños felices. Y por eso decidí estudiar esta profesión, para pues psicoeducar a los papás y también ayudar a los niños que son víctimas de violencia. Qué bonito, qué bonito. Y la verdad sí es cierto porque creo que a todos nos ha pasado cuando somos pequeños, que venimos de familias disfuncionales y con violencia, a veces no física, pero existen muchos tipos de violencia, ¿verdad? Sí, de hecho, hay una definición que a mí me encanta porque siento que es la más integral relacionada a lo que es la violencia. Y dice que la violencia es la afrenta evitable a las necesidades humanas. Y la palabra afrenta significa reprimir y humillar. Es decir, que entonces la violencia es toda acción que reprime al individuo a poder desarrollarse como ser humano. Y dentro de las dimensiones de la violencia, pues abarcamos un abanico que muchas veces ni siquiera conocemos, porque está la violencia física, está la violencia sexual, está la violencia verbal, está la violencia emocional, está la violencia laboral, violencia de género, negligencia, violencia emocional, violencia estructural y violencia cultural, porque la mayoría también de los inmigrantes muchas veces salimos corriendo de nuestros países porque somos víctimas de violencia estructural, que es la que se establece en la sociedad, ya sea económicamente o por preceptos políticos también que van en contra de ese poder desarrollarlo nosotros como individuos y como sociedad. Y está la violencia cultural, que es esa donde se arropa de lo que es la ideología, de esas creencias para entonces validar los tipos de violencia que te comenté anteriormente: violencia física, violencia verbal, violencia sexual, entre otros. Yo creo que podemos abarcar todo esto como violencia doméstica, que era lo que Sí. tú me estabas hablando. ¿Cuáles son las señales? O sea, ¿qué señales uno dice, bueno, acá hay violencia doméstica en diferentes, pues, a lo que sea, en cualquier situación? ¿Qué tipo de señales tú puedes decir, no,
aquí hay un problema. Sí, las banderas rojas. Las Y banderas las rojas. banderas Pero rojas. más bien es que cada persona que está allá afuera tiene que hacer un análisis y decir, estoy en ese círculo de violencia. Tal vez a veces para otras personas es normal. Él como profesional creo que lo puede detectar, pero lo que quisiéramos aquí que nos ayudaras es los que nos están viendo, ¿qué deberían de ver para saber que sí están en una situación de violencia doméstica, sea hombre, sea mujer? O sea, mujer sí, Claro. porque también los hombres, por creencias culturales, también son víctimas de violencia. O sea, esa creencia de que, por ejemplo, el niño no debe llorar. Entonces ahí le están aplanando, aplanando sus emociones, porque no le permite que se conecte. Entonces de adulto no tiene inteligencia emocional y eso también afecta a su relación de pareja. Pero es que la misma cultura no lo permitió que se desarrollara y ese es un tipo de violencia. Y en cuanto a las banderas rojas, como dice la señora, debe ser evaluado de manera individual, porque no todas las personas tienen el mismo contexto, la misma característica en cuanto a violencia. Por ejemplo, si yo te digo, mira, una mujer que el esposo no le permite que trabaje ni que estudie. Entonces, ese es un tipo de violencia que no le está permitiendo que ella se pueda desarrollar en otras áreas, en otros roles de su vida. Mientras que podemos ver entonces otra familia donde el esposo explota a la esposa, se la pone que trabaje muchas horas y le quita el dinero. Eso sería un tipo de violencia también. Entonces, la primera bandera roja es mirarme hacia adentro. Y entonces viendo si esas acciones no me están permitiendo a mí que yo me desarrolle en alguno de los roles que desempeño dentro de ese ser humano, que abarca mucho. Que no deje fluir a la persona. Exactamente. Y pues muchas veces necesitamos también ayuda, porque lo que tú dijiste es cierto, cuando estamos inmersos en el ciclo de la violencia, no somos capaces de ver. ¿Por qué? Porque empezamos a normalizar de que esa situación está bien, de que me grite está bien, de que no me deje ser o hacer está bien. Y eso son unas banderas rojas. Si me están limitando y me están reprimiendo, oye, ¿por qué? Y eso. No, claro que sí necesitamos ayuda profesional, pero a veces cuando estamos en casa o cuando estamos en esas situaciones, cuando debemos de pensar, o sea, sí necesito ayuda, porque es, o sea, lo que tú les digas ahorita a la audiencia es, de verdad estás en, todas las situaciones son diferentes, pero al final creo que cada una de nosotras o cada uno de nosotros sabemos si somos felices o no, o si estamos de acuerdo con lo que nos está pasando. Entonces es ahí donde deben de buscar un profesional, claro que sí, y decir, o sea, me está pasando esto, ¿no? Claro. Hay una técnica que se llama la técnica EEV, que pudiese ser esas interrogantes que me lleven a ver si yo estoy siendo víctima de violencia. Y esa técnica significa escucharme con atención, incluso escuchar mi cuerpo también, conectar con mi cuerpo, porque el cuerpo tiene mucha sabiduría. Entenderme desde el corazón, es decir, validar esas emociones. Y la tercera, que es la B, que es validar eso que estoy pensando y eso que estoy sintiendo, pero validarlo yo como individuo y no lo que otros me están diciendo. Tienes que aceptar, tienes que tolerar, porque bueno, como hablábamos anteriormente, está la violencia cultural. Y por lo menos en mi país, Venezuela, que también está la violencia estructural, o sea, impuesta por un sistema de gobierno, pues llegó un momento en que ya se empezó a validar eso. Incluso hay muchos hurtos o robos de maneras cotidianas y entonces responsabilizan a la víctima. Oye, si te quitaron la cartera, tú eres culpable por tener la cartera. O sea, a ese punto estamos, por ejemplo, en Venezuela. Y fíjate, ese es un tipo de violencia estructural, cultural y violencia directa. Claro. Pero ya la misma sociedad lo valida. Y pasa también incluso en nuestros hogares. Y en muchas otras culturas también. Está bien que tu esposo te grite. Está bien que tu esposa te exija que tú tienes que pagar todo y tú tienes que ser el proveedor. Y ese hombre lo que hace también es reprimir. Ese es un tipo de violencia también. Es violencia de género. Pero yo digo una cosa, hay personas, tanto hombres como mujeres, que digamos son conscientes de que no son felices y eso, pero les cuesta aceptar. Fíjate, cuando tú eres víctima de violencia empiezas a desarrollar algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de indefensión adquirida, donde tú empiezas a creer que tú no mereces otra vida más que eso, que ser infeliz. Y eso también porque muchas veces el victimario te va dando información, te va inoculando creencias limitantes que te minusvalidan como ser humano. Entonces pues te enjaulan en esa creencia de que tú no puedes más que ser una víctima. Disculpa. Sí, continúa. Entonces, bueno, eso te va desarrollando esa minusvalía que no te permite muchas veces ni pedir ayuda ni salir adelante. Incluso, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, que es más habitual de lo que creemos, que es cuando la víctima se enamora del victimario y empieza entonces a defenderlo. Y eso se da y es normal, incluso se da mucho en las parejas.
Sí, la verdad eso se mira mucho. Pero para ese tipo de personas, ¿qué consejos tú le puedes dar? Porque es que es muy difícil, digamos, estar en una situación donde uno permite y permite, pero tampoco puede soltar porque por miedo, porque le duele, porque no la ama, o sea, como que Romanticismo, sí, se romantiza, esa fue la palabra. Sí. Romantiza. Se romantiza entonces la violencia. Sí, Se romantiza la violencia. Porque he visto esas situaciones y digo, muy cruel, o sea, ¿cómo haces? Y sé que también me pongo en los zapatos de la otra persona y digo, es muy fuerte salir de ahí, o sea, es fácil uno decir, oye, no, ahí no es, y esa persona es consciente que ahí no es, pero no saben cómo salir de ahí. Ir a buscar ayuda profesional, porque sustituir una creencia por otra pasa por un proceso de duelo, por un proceso de darme cuenta. Entonces necesito muchas veces estar acompañado por un profesional de la salud mental que sea espejo y me ayude a ver y identificar esas banderas rojas de las que hablábamos anteriormente, que a simple vista yo no las puedo ver porque estoy ensimismado, estoy inmerso en la subjetividad de la situación. Entonces ya saben, tienen que buscar ayuda profesional. Si saben que hay un problema, la verdad sí es pues importante que no lo dejen pasar por alto y decir, no, pues ahí voy aguantando, porque ya después va a ser un problema mayor, o sea, Sí. ya va a ser emocionalmente va a estar muy dañado y va a ser un proceso muy largo. El ciclo de la violencia va ascendiendo como bola de nieve. O sea, empieza con un grito, con un empujón, con un pellizco, esto es dentro del área familiar, y se va maximizando cada vez más y puede llegar a la muerte. De allí la importancia entonces de buscar esa ayuda profesional y esa ayuda también legal. Porque bueno, gracias a Dios aquí en los Estados Unidos sí se cumple ese protocolo de acompañamiento a la víctima. ¿Ok? Donde incluso tienen que sacar a la persona de ese contexto, pero sabemos que el victimario va a maximizar esa rabia y esa ira y puede remitir contra esa persona. De allí la importancia de sacarla de ese contexto a ella y a los niños, o a él y a los niños, porque también hay hombres víctimas de violencia. Claro, es que creo que como dices, en nuestra cultura, especialmente yo soy de México y bueno, como decías hace rato, te dicen que no llores a los hombres, que tú eres el que tiene que proveer, la mujer se queda en casa, o sea, son cosas culturales, como dices, violencia cultural. No lo había visto de esa manera, gracias porque hoy he aprendido algo nuevo. Sí es cierto, esa es nuestra cultura. Tú te casaste, te quedas ahí, no importa si él tiene otra esposa, otra novia, otra X, tú te quedas ahí. Creo que esas son cosas que traemos y que no debemos pasar a nuestras generaciones, porque al final de cuentas es lo que ellos ven en nuestro hogar, nuestros hijos, pues eso es lo que ellos van a seguir replicando, ¿no? Entonces es importante buscar ayuda profesional cuando sentimos que no estamos en el lugar correcto. No importa que sea nuestro esposo, no importa que sea pareja de 20, 30 años, no importa. Lo importante es que todavía puedes salir de eso, ¿no? En algún momento ser feliz y ser tú, ¿no? Porque al final eso es lo que te tiene reprimido, estar en una situación de esas. Y solo tenemos esta vida para saber qué se siente, poder desarrollarnos como ser humano y poder lograr todos esos sueños y esas metas. Y tú diste algo muy importante referente a los niños. Y ciertamente los niños lo que nosotros modelemos para ellos es lo que ellos van a proyectar a futuro. Y eso es lo que queremos revertir en cuanto a la violencia. Porque así como, por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, Estados Unidos, que es un país multicultural, es decir, que se han integrado otro tipo de cultura, así como modelamos cosas positivas como nuestra gastronomía, nuestro gentilicio, también modelamos parte de nuestras culturas, parte de nuestra violencia cultural y estructural. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, y de allí la importancia de educar nuestras mentes, poder identificar esos limitantes o eso que es violencia, que muchas veces no podemos visualizarlo de manera directa. Y de allí la importancia de verdad de educarnos para poder saber cuándo somos víctimas, cuándo somos victimarios y cuándo estamos siendo cómplices de violencia. Y estar pendiente de nuestros niños, porque están modelando, incluso a través de las redes sociales. Hay muchas actividades violentas que pareciera que fuesen chistes porque lo que hacemos es reírnos, pero esos niños están imitando. Incluso los estamos hasta violentando. He visto, por ejemplo, memes en el TikTok donde salen las mamás que van a hacer alguna receta y resulta que es para hacerle una broma al niño donde le rompen el huevo en la cabeza o le ponen una bandeja en la cabeza y eso lo están ridiculizando, lo están humillando, eso es bullying y eso va a afectar su autoestima.
Y la autoestima está compuesta por autoimagen y autovaloración, es decir, cómo me veo y cómo me trato. Y en el caso de los niños que son seres humanos en construcción y están viendo que lo tratan de esa manera, pues ¿cómo crees tú que se puede sentir? Y sabes que me llama la atención que dices, estamos siendo cómplices, y eso es la verdad. Cuando somos papás o mamás y estamos dejando que nuestra pareja esté violentando nuestro hogar, a nuestros hijos, estamos siendo cómplices. Nada más somos nosotros mismas o nosotros mismos, sino también estamos dejando que esa persona trate mal a nuestros propios hijos, y estamos siendo cómplices porque no estamos tomando acción. Sí. Y por ejemplo, el ser humano tiene la particularidad de que cuando nacemos, nuestro cerebro no está desarrollado, sino que nacemos con 100 millones de células que a medida que vamos avanzando se van uniendo entre sí tras procesos químicos que surgen dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando estamos expuestos a la violencia? O cuando exponemos a ese niño a la violencia, cuando le decimos, cuando llegues del colegio te voy a violentar físicamente. ¿Tú crees que ese niño durante ese periodo en el colegio va a estar pendiente de lo que le está diciendo la maestra o el maestro? Está pendiente de cuando lleguen a casa lo van a golpear. Entonces esa frase, cómo está violentando a nuestros hijos, y eso también influye en su desarrollo, porque entonces, mira, una ecuación básica de lo que es la personalidad: pensamiento, emoción y comportamiento o conducta. Cada pensamiento me genera una emoción, y esa emoción me va a generar químicos a mi cuerpo, y ese químico va a ser positivo o negativo dependiendo del pensamiento y dependiendo de la emoción. Si yo tengo miedo de cuando llegue a mi casa me van a golpear, estoy segregando cortisol y adrenalina, y exceso de cortisol y adrenalina debilita las dendritas, que son las paticas que hacen que una neurona se una a otra, y la va debilitando y la va entonces destruyendo. Entonces eso hace que hayan cambios anatómicos en el cerebro de ese niño a medida que va creciendo, porque el cerebro llega a su máxima madurez a los 25 años, que se termina desarrollando la parte prefrontal, que es la parte de la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los narcisistas patológicos, según la neurociencia que ha hecho imágenes del cerebro, se ha visto que no tiene conectado lo que es la parte prefrontal, y es porque habían sido víctimas de violencia en su infancia. Entonces, ve cómo eso repercute. Entonces, ahí sería un interrogante muy importante: si la violencia, si nacemos siendo violentos, o es entonces la sociedad la que nos precisa hacer violentos. ¿Y cuál es la cuota de responsabilidad que tenemos nosotros como parte de esta sociedad, como miembro activo de esta sociedad, para poder detener la violencia? Y como padres, porque yo pienso que todo empieza en nuestro hogar. En la escuela nos enseñan a nuestros hijos, y claro, los enviamos para que aprendan, pero todo lo importante empieza en nuestro hogar, porque ya lo estás diciendo, o sea, nuestro hogar es lo más importante, donde ellos van a aprender o se van a desarrollar, porque si en el hogar no son felices, pues no van a poder aprender en la escuela. Claro. Y la antorcha de paz se enciende en el hogar, o sea, los valores prosociales y esa creación de la paz que empieza en la mente, eso se genera en el hogar. Por eso que yo siempre digo, la antorcha de paz se enciende en el hogar. Y eso casi no se ve, o sea, ahora está siendo un poco más, la gente siendo más consciente de eso, pero antes eso no, la gente no le prestaba tanta atención, pues, con el tema de educarnos, de que de verdad hay que educar a nuestros hijos que pues como esa conciencia, esa paz, esa motivación, no dañarles como sus pensamientos con cosas negativas, porque ellos están en crecimiento y no saben, ¿no? Y uno como padre a veces piensa que ellos tienen que saberlo. Entonces uno comete ese error como madre o como padre. Entonces qué chévere que hoy en día pues uno pueda, pues primero que tenemos esta herramienta que podemos aprender, porque eso es de ahí, porque de ahí o nos dañamos o aprendemos. Porque como tú dices, la gente está ridiculizando a los niños, hasta uno mismo, porque hay hasta bromas de parejas donde la mujer tiene que hacer todo o viceversa. Entonces, la verdad, qué bueno que nos estés comentando y nos estés ayudando pues con todo este tema. No, de verdad que bueno, yo complacido que me hayan invitado, y de verdad que lo que tú estás diciendo también es cierto, y tenemos que estar muy pendientes, que también lo comentabas tú, cuando estamos siendo cómplices de la violencia y qué estamos haciendo por nuestros niños. Por ejemplo, hay un programa que se llama Crianza Positiva, que a mí me encanta, porque entrenan a los papás a que ellos modelen esos valores prosociales que yo quiero ver en mi hijo. Porque entonces le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, que no griten, pero se lo decimos gritando. Los hijos no son lo que nosotros les decimos, sino lo que ellos ven.
lo que nosotros estamos modelando para ellos. Entonces, qué bueno que yo me haga consciente de que mi hijo aprende o su primer sistema de aprendizaje a través de la observación. Entonces, hacerme consciente de lo que yo le estoy modelando e ir modificando esos aspectos negativos que tengo y transformarlos en positivo, en valores prosociales, para que ellos lo modelen y lo proyecten. Entonces, a mí me encanta ese programa y ciertamente lo que tú dijiste también. La tecnología es una herramienta que puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo yo la use. Sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la posverdad en la contemporaneidad. Es decir, cómo es esa verdad hoy en día, y pues el vehículo que la maneja son las redes sociales. Entonces podemos ver a lo mejor un especialista hablando y diciendo que tiene muchas técnicas y resulta que no. Entonces de allí la importancia también de que seamos responsables, a quién estamos siguiendo, a quién estamos viendo, pidamos su certificado, su currículo, dónde estás tú para ver quién eres tú, todo ese tipo de cosas. Y esa es mi responsabilidad conmigo mismo, de yo saber a quién estoy solicitando para que me acompañe en mis procesos relacionados a la salud mental. Y como tú decías, sí, ahorita hay una ola de información relacionada a la salud mental que ha ido disolviendo muchos estigmas, pero también está creando otros estigmas. ¿Cómo se puede apoyar a alguien que ha revelado, puede ser víctima de violencia doméstica? ¿Cuál es como el paso después de que lo acepte? Primero, empezarle a crear esa red de apoyo, empezando a hacer esa red de apoyo como familia y conectarla con instituciones que también la pueden ayudar, porque como te dije inicialmente, el protocolo establece que hay que aislar a la víctima porque el victimario va a maximizar esa rabia y puede arremeter contra su vida. Entonces, ser esa red de apoyo como familia, cuentas conmigo, estoy contigo y te voy a acompañar en ese proceso. También ayuda psicológica para poder cambiar esas creencias limitantes de minusvalía creadas durante todo ese proceso de ser víctima de violencia. Entonces, eso, ser esa red de apoyo, conectar con las instituciones y estar para esa persona escucha activa con los 5 sentidos y sin juicio valorativo, porque esa persona ya se siente mal y esa persona no sabe cómo salir, y vengo yo entonces desde la buena intención a decirle, pero tú estás así porque tú quieres, ve que fulanita salió adelante. Entonces esa comparación es una agresión al ser humano, no lo hagamos, cada quien tiene su propio proceso, atrás de esa conducta, ese comportamiento de esa persona hay procesos que no estamos viendo a simple vista. Entonces respetemos también esa conversación sin juicio valorativo, es importante. Ok, Emilio, ¿y dónde te pueden encontrar para este tipo de asesorías? Si tienes redes sociales, un celular, oficina, sí. No sé. Bueno. En las redes sociales, en Instagram estoy en Educa tu Mente Piso Oficial y Educa tu Mente Piso Fundación. Y en el Facebook estoy como Emilio Mijares. Allí estoy constantemente posteando y reposteando información para que las personas vayan dándose cuenta de cuando son víctimas, victimarios o cómplices. Y ahí también estoy reposteando información de la comunidad para que los puedan acompañar en este proceso. Hay organizaciones como por ejemplo Latino Behavioral Health Services, que es a muy bajo costo, gratuito, y está acompañando a toda la comunidad latina, es especialmente para la comunidad de habla hispana. Ahí también hay profesionales y terapeutas que hablan español y que nos pueden acompañar en nuestro proceso de darnos cuenta, y también nos conectan con otras instituciones que necesitamos en el caso de que seamos víctimas de violencia. Y también me gustaría invitarlos para una conferencia, un ciclo de conferencias que se va a estar haciendo en octubre aquí en el estado de Utah, tomando en consideración que octubre de 1989 es el mes de la concientización sobre violencia doméstica. Entonces el 12 de octubre vamos a estar en la librería de Glendale en Salt Lake City, hablando sobre lo que es violencia, tipos de violencia. Va a haber un panel de expertos donde va a abordar temas como por ejemplo ideación de la violencia como consecuencia de la violencia doméstica, ansiedad y estrés como consecuencia de la violencia doméstica. Y pues bueno, no nos queda más que invitarlos, que de verdad es gratuito. Van a estar también mesas informativas relacionadas a esos servicios que ofrece la comunidad. También va a estar el Consulado de México hablando de lo que es la visa U2 y la visa VAWA como víctima de violencia. Y pues bueno, informando, educando y psicoeducando a toda nuestra comunidad. Van a ser gratuitos, va a ser el 12 de octubre en la librería de Glendale, el 19 va a ser en la alcaldía de Herman. 19 de octubre. 19 de octubre en la alcaldía de Herman, sí, gracias por la conexión. ¿Y a qué horas va a ser? El 12 de octubre va a ser a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es un día largo.
Sí, porque va a haber... muy, muy interesante. Va a haber muchísima información, incluso bueno, ahí también va a ser el primer seminario sobre violencia sin género, entonces van a haber varias clases simultáneas donde la gente luego se va a poder rotar también. Y la del 19 de octubre va a ser en la alcaldía de Herriman, apoyado por el alcalde de Herriman. De verdad que bueno, muchísimas gracias y saludo al alcalde de Herriman. ¿Y a qué horas va a ser el del 19? El del 19 va a ser a las 3 de la tarde, de 3 a 7. Ok. Pues es que yo creo que ahorita ya por información no vamos a parar. Lo importante es asistir, eso es lo más importante. Recuerden que los recursos que son gratis, aprovecharlos, porque si no después el gobierno, la ciudad, el estado los quita porque no los estamos aprovechando. Y también cuando no son recursos o de la ciudad o del estado, pues las personas que lo organizan obviamente pierden el interés o no lo vuelven a hacer porque no hubo asistencia. Entonces, hagamos el esfuerzo, compartamos la información para que la persona que lo necesite pues vaya y escuche, ¿no? El 12 de octubre acá en Glendale, en Salt Lake, en la librería, y en Herriman pues el 19 de octubre, no hay excusa, ¿no? Va a ser al sur y va a ser acá en Salt Lake. Sí, de verdad que sí, bueno, no queda más que invitarlo y extenderle esta invitación y saber que esto es creado por y para ustedes, para brindarles herramientas para que se puedan desarrollar como seres humanos, porque nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad con nosotros mismos y yo decido qué ser y qué hacer para construir la paz, y la paz empieza por la mente. No, y a veces conocemos otras personas y pues bueno, para eso son los eventos, los esperamos, te agradecemos mucho que hayas venido, sé que no, el tiempo no nos alcanza, siempre es muy corto porque hay mucha información, pero esperamos tenerte en otro podcast de Hablando Sin Límites. Así es, Margarita, qué felicidad, la verdad. Me voy muy contenta porque y toca ir al evento, Margarita. Claro, vamos a hay estar que ir ahí, porque es importante, la verdad, educarnos. No hay que dejarlo pasar por alto porque la verdad hay que ser más conscientes y de verdad tener responsabilidad con uno mismo, porque uno así se muestra también el amor propio hacia uno. Exacto. Qué bonito eso que acabas de decir. El amor propio se demuestra con esas acciones. Así Gracias. es que bueno, estamos en otro Hablando Sin Límites, nos vemos, los esperamos en la siguiente. Gracias por estar acá. Gracias.